Buenos días, Marta Obeso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Señor presidente, recordarle que en el 2018, al inicio de su sexenio, se convocaron desde el Senado de la República a la celebración de foros de consulta de salud, una actividad sin precedentes que se realizó en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, reuniendo a más de 9,000 expertos en salud. En ese momento, el doctor Navarro, que es actual gobernador de Nayarit, era presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Mi pregunta es, señor presidente, si se está tomando en cuenta toda esta información y todos estos compromisos asumidos para brindar, para fortalecer el sistema público de salud en México, para todo este programa que se está anunciando aquí todos los martes, y si usted tiene conocimiento de qué acuerdos fueron y cuáles son los que se están aplicando, considerando además que entre los primeros estados donde se está fortaleciendo los servicios públicos de salud está el estado de Tlaxcala, y precisamente en estos foros de salud la gobernadora Lorena Cuellar fue muy participativa y sobre todo impulsando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo quisiera saber si se está tomando en cuenta todo este trabajo realizado en el 2018. Sí, desde luego. En esencia, lo que se busca es garantizar el derecho del pueblo a la salud. ¿Cómo hacerlo? Pues con un sistema de salud pública eficaz, de calidad, para atender primero a los que no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población, los que no están como derechohabientes del ISSSTE, del Seguro o de otras instituciones. Lo que se está llevando a cabo es la federalización de todo el sistema de salud pública. O sea, ya no la dispersión del sistema de salud, sino la federalización. ¿Cuáles son los temas principales? Mantener en buen estado toda la infraestructura de salud que estaba en el abandono, desde las unidades médicas, los centros de salud, los hospitales, toda la infraestructura. Esto incluye el terminar con obras que dejaron inconclusas, porque para robarse el dinero hacían un hospital para justificar el gasto que se les enviaba desde la Federación, porque en el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, lo que se hacía era enviarles mensualmente a los estados una cantidad de dinero. Entonces, ese dinero muchas veces se desviaba para otras actividades y también se aplicaba en construir hospitales, hacer contratos con empresas. No se terminaban los hospitales, quedaban tirados. Estamos hablando de cientos de hospitales abandonados, hechos en barrancas, en zonas inapropiadas y sin considerar de que además de
construir el hospital se requiere equiparlo y se requiere tener médicos y tener especialistas de abasto de medicamentos, mantenimiento. Eso no les importaba. Y habían otros casos, hospitales que se hacían con la iniciativa privada, de repente gente influyente se dedicaban a construir hospitales con un sistema llamado de asociación pública-privada, que significaba pagarles a estas empresas 3, 4, 5 veces más del costo del hospital y de la operación del hospital, todo por influyentismo. Un hospital que costaba construirlo 300 millones, llegaban a cobrarlo en 3,000 millones. Y no estoy hablando al tanteo, tengo todas las pruebas de lo que digo. Entonces, ahora estamos mejorando todo el sistema hospitalario desde el primer nivel de atención, que son los centros de salud. Eso es lo primero. Lo segundo, que no falten los médicos. Y aquí estamos frente a un problema estructural. No tenemos médicos en el país. Esa fue una herencia de ese modelo neoliberal que defienden todavía algunos. No hay médicos ni especialistas suficientes porque no les importó impulsar la educación pública. Querían que estudiaran solo los que tienen para pagar colegiaturas. Ese era el plan, pero eso pues no puede suceder, aunque lo deseen los tecnócratas, lo recomiendan los expertos neoliberales, porque la mayoría del pueblo de México no tiene ingresos suficientes para pagar por la salud, para curarse. Entonces, ni tiene para pagar la educación pública, la educación que debe de ser pública. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que no hay médicos, esa es otra herencia, no hay especialistas. Entonces, estamos ahora haciendo una convocatoria para que todos los centros de salud y los hospitales tengan médicos y tengan especialistas, porque no había, engañaban. Los centros de salud no tenían médicos, o si tenían médicos era nada más de lunes a viernes, no había médicos los fines de semana, no se podía enfermar la gente el fin de semana, especialistas no había. Aquí lo estamos viendo. Se hizo una convocatoria hace unos días. ¿Por qué no pones? Estamos hablando de una convocatoria que hace el Seguro Social, que tiene fama de garantizar más sueldos, más prestaciones que el ISSSTE o que la Secretaría de Salud. Pero ahí no hay otra, la que sigue. Esto es en general. Miren, pediatría,
para atención de los niños. $182 se lograron contratar. Y hay 1.548 vacantes. Esto no lo sabía la gente, porque la mafia del poder tenía el control de los medios de información y no se garantizaba el derecho a la información. Muchas cosas se desconocían, así dominaban, así se imponían. Bueno, entonces ahora estamos haciendo un esfuerzo para tener los médicos y tener todos los especialistas. Ya logramos, estamos estado por estado, pon Nayarit, por lo que mencionabas. Ya tenemos casi el 100%, porque ahí está el doctor Navarro y es el estado modelo. Así queremos, pero ya nos falta, pero queremos 100% en personal, que eso es lo otro. Hicimos el compromiso de basificar, dejaron 80,000 trabajadores eventuales, algunos que trabajaron por contrato por muchos años. Entonces, el compromiso es basificarlos, tener médicos generales, médicos especialistas, mejorar la infraestructura, equipar los centros de salud y el abasto de medicamentos. Y todo esto gratuito, garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque no es un privilegio, es un derecho que tienen todos los mexicanos. Empezamos en Nayarit, seguimos en Tlaxcala, a ver, pasa la lámina, así vamos, y queremos ir avanzando. Entonces, sí tomamos en cuenta los foros que se hicieron sobre las necesidades de mejorar el sistema de salud. Se hablaba mucho por cuestiones ideológicas y también por negocio de lo mal que estaba la educación en México, porque ahí hubo una lanzada, bueno, hasta Claudio X González encabezó una campaña en contra de la educación pública y muchos otros, pero no se hablaba de la ruina del sistema de salud pública, porque se robaban el dinero de los medicamentos. 10 distribuidoras le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicamentos. Y también una mafia que alimentaba hasta medios de comunicación. Por eso no se hablaba de que estuviese mal el sistema de salud. Estaba mal, decían, el sistema educativo. No se escuchaba nada de deficiencias en el sistema de salud. Y lo cierto es que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que la campaña en contra
de los maestros y de las maestras con la llamada reforma educativa fue durísima, también en los medios. Entonces, tenemos el reto, el desafío de levantar todo el sistema de salud pública y lo vamos a lograr. Así es, señor presidente, y precisamente este fin de semana el doctor Pedro Centeno Santaella, que entre paréntesis pienso que debería estar aquí todos los martes en el Pulso de la Salud, recordó que para estar de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y establecer aquí en México un sistema único para que el Estado mexicano tenga la rectoría de manera homogénea y puede utilizar diversos métodos terapéuticos, ya que actualmente la atención en salud está enfocada solo a la alopatía. Pero se tiene también otras disciplinas médicas que han probado su pertinencia, como la acupuntura, la herbolaria y la homeopatía. ¿Usted qué piensa, señor presidente, de que precisamente para fortalecer este sistema único de salud se tomen en cuenta estas disciplinas alternativas? Que estoy de acuerdo, todo tipo de medicinas y de tratamientos y de medidas para la salud deben de aplicarse todas, hasta la medicina tradicional, y se aplican en unidades médicas, en hospitales. Hay medicina tradicional y se tiene que seguir impulsando. Esto pues es una tarea de la Secretaría de Salud. No sé si quieras aportar algo tú sobre esto, de cómo no hay un enfoque solo a la medicina. Y sobre todo porque en las vacantes no vemos oferta para este tipo de especialidades. Sí, el tema es importante y la respuesta de inmediato es que se integra y se debe integrar todo este camino para un bien único, que es mantener al ser humano desde su nacimiento o desde antes hasta el fin de su vida en condiciones de salud. Y este objetivo lo sumamos a muchas acciones que ya se mencionaron, todas ellas, y que desde luego no han tenido el desarrollo completo. Por ejemplo, la homeopatía tiene sus bases, desde luego, hay que conocerla, hay que formar o buscar que se formen estos también trabajadores de la salud en ese aspecto. Pero todas las demás acciones que son del pueblo, de que nacen precisamente en nuestra cultura, son bienvenidas. Tan es así que hay, nada más como ejemplo, hay muchos medicamentos que su base real de química está en productos del campo. Y muchos, por ejemplo, en la diabetes, son utilizados con éxito, complementario a veces a lo que en la alopatía, en la medicina tradicional, en la más usada, desde luego juegan un papel colateral importante. Esto no deja de tener, desde luego, la necesidad de darle lo que requiere las poblaciones indígenas y, desde luego, su sabiduría. Ustedes saben que, nada más un ejemplo, no hay tiempo para más, uno muy importante fue el que salvó muchas vidas de la falla cardíaca, que es una planta, una hoja, que es la digital. Y la digital se sigue vendiendo, utilizando para esos fines, ya nada más que comercializada, en términos generales bien, y desde luego esto está a la base en un té, como el té de coca en otros países, y todo esto desde luego se suma, y no tenemos para nada que excluirlas, al contrario, integrarlas, y desde luego hay lugares donde esto se logra con mayor o menor posibilidad. Pero bienvenido.
Gracias. Y finalmente, señor presidente, agradecerle al secretario de Salud su gestión, porque el pasado 13 de mayo representantes de COFEMITES Internacional pudieron reunirse con el doctor Ricardo Cortés Alcalá. Pero en esta reunión, señor presidente, el doctor Cortés Alcalá reconoció que precisamente la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural tiene 20 años siendo un área de simulación, esto por falta de presupuesto. Preguntarle a usted, señor presidente, ¿qué opina que una área de la Secretaría de Salud tenga tanto tiempo siendo un área de simulación porque no tiene presupuesto para alcanzar sus objetivos? Pues hay que verlo internamente y se informa. La salud como la educación tienen prioridad en el gobierno nuestro y no se limitan recursos, no hay límite, todo lo que es justicia para el pueblo. Y en general lo único que se limita son los excesos.